Bien, bienvenidos. Hoy en este webinar trataremos de repasar por qué fracasan las startups. También intentaremos definir cuál es el tipo de empresa que denominamos startup, su importancia en la economía de un país, y también miraremos un poco un caso real y por último algunas conclusiones. Bien, en la siguiente diapositiva veremos qué es una startup. Si preguntamos a las personas de nuestro alrededor qué entienden por startup, nos dirán que son empresas tecnológicas, microempresas, empresas de nueva creación, empresas creadas por un grupo de amigos, y en verdad los especialistas no se ponen de acuerdo. Un fundador de WhatsApp decía que una startup es un sentimiento. En el siglo XXI, al inicio del siglo XXI y con el auge de las empresas .com, se definía a las startups como empresas que aportaban una solución tecnológica. Actualmente se define como que son pequeñas empresas que ofrecen una solución a un problema que no es evidente y que intentan escalar esta solución para crecer de manera rápida y tener una rentabilidad sostenida y en el tiempo. Estas empresas pueden ofrecer o no una solución tecnológica. Ahora se me ocurren empresas de startups del sector de la salud que intentan buscar soluciones a enfermedades y que no necesariamente aportan una solución tecnológica. Los gobiernos están muy interesados en que estas empresas tiren para adelante porque no solamente ofrecen trabajo, dinamizan la economía de un país, sino que también aportan esa creatividad, esa manera de enfocar el negocio de forma diferente, y esto enriquece mucho la economía de un país. Bien, en esta diapositiva lo que haremos es diferenciar lo que es y lo que no es una startup. Básicamente son empresas de nueva creación, tanto si es o como no es startup. Un hecho diferenciador es que a veces estas empresas, como hemos dicho, aportan una solución tecnológica, pero también usan intensivamente las nuevas tecnologías. Esto sería un poco un hecho diferenciador. En cuanto a la inversión, podemos decir que una startup tiene normalmente una inversión más bien pequeña con respecto a la solución que plantea, y generalmente intentan involucrar primero lo que se llama las 3 Fs: Fools, Friends and Family. Estos son familia, amigos y locos. En cambio, en las empresas tradicionales pues, tienen una inversión que es adecuada al sector y al tamaño que requiere la empresa. En cuanto a la solución que plantean, como hemos dicho, plantean esta solución a un problema que no es evidente, un problema no resuelto. En cambio, las empresas tradicionales lo que hacen es competir en un mercado que ya se conoce, y lo único que intentan hacer es diferenciarse de alguna manera del resto de su competencia. En cuanto a su crecimiento, como hemos dicho, la voluntad de una startup es escalar su modelo de negocio, escalar su solución de manera rápida y que sea rentable y sostenible. En cuanto a las empresas tradicionales, este crecimiento es pausado, es más lento. En cuanto a la relación con el cliente, las startups intentan relacionarse de manera sencilla, tratan de simplificar esta relación, muchas veces a través de las redes sociales, y siempre van ajustando a través de la prueba-error. En el resto de empresas, la relación con el cliente es mucho más tradicional. En cuanto a la organización, podemos decir que el organigrama de una startup es más bien horizontal, mientras que en una empresa tradicional veremos un organigrama mucho más jerarquizado. En cuanto al equipo, podemos decir que una startup tiene un equipo más bien comprometido, que se sienten parte del negocio, que quieren que la solución llegue a escalarse correctamente, mientras que en una empresa tradicional los equipos suelen tener una motivación más individual, cada persona tiene su propia motivación.
En cuanto al modelo de negocio, podemos decir que las startups son flexibles, están dispuestas a cambiar cuál es este modelo de negocio, mientras que una empresa tradicional plantearía un modelo de negocio y hará pequeños ajustes o intentará dirigirse a su cliente ajustando ciertas características, pero nunca variará su modelo de negocio. Ahora, por ejemplo, se me ocurre las peluquerías que están tan de moda dirigidas al sector masculino y que intentan relacionarse con su cliente a través de una aplicación y que son más baratas y tratan de ser muy ágiles en la atención. Al final es una peluquería como cualquier otra, simplemente están tratando de diferenciarse la manera como se relacionan con su cliente o el producto que están ofreciendo. Mientras que se me ocurre, por ejemplo, plataformas como LinkedIn o Fotocasa, son empresas que han generado una demanda, que han planteado una solución que no existía y que ahora no se nos ocurre buscar trabajo, por ejemplo, en el diario. Esto ya pasó totalmente de moda. Ellos han generado una plataforma, la han monetizado y ahora es allí donde los usuarios van y generan tráfico. Bien. Unos apuntes más sobre las startups. Como hemos visto, su diferenciación normalmente es por la calificación que tienen, a lo que se dedican y su modelo de negocio. Por tanto, es difícil caracterizar e identificarlas en una masa de empresas jóvenes. Por eso es que no hay que confundir empresa de nueva creación con que sea una startup. Actualmente no disponemos de datos macroeconómicos sobre estas empresas, pero sí disponemos de encuestas que realizan diferentes plataformas y son las que veremos más adelante. En la siguiente diapositiva veremos cuál es esta importancia de las startups en general. Primero, hemos dicho que no podemos identificar como tal el grupo de startups, pero sí empresas que son de nueva creación. Este es el cuadro que vemos para las empresas de nueva creación. Estos son datos de Eurostat de entre los años 2003 a 2015. Hemos seleccionado 5 países que representan el 55% de los 28 países de la Unión Europea. Y vemos cómo España, a lo largo de estos 3 años, presenta un crecimiento. Al igual que Italia, aunque es un crecimiento mucho más discreto, casi es estático. Francia sí que ofrece un buen crecimiento, así como el Reino Unido, que es el que más crece, es el país donde hay más actividad. En cambio, en Alemania es exactamente lo opuesto. A lo largo de estos 3 años, estas empresas de nueva creación han ido creciendo en número. Decir también que en España estas empresas de nueva creación representan un 9% de las empresas activas en España en cada uno de los años. Su importancia en el tejido empresarial es prácticamente la misma, o sea que podemos decir que un 9% es alrededor de este porcentaje el que de representación de nuevas empresas del total de España. Bien, este es un cuadro que nos marca qué aportan en términos de empleo las empresas. Vemos como tanto España y más Italia son muy dependientes de lo que en Europa se llama microempresas. Son empresas que tienen de 0 a 9 trabajadores. Esto no ocurre en ninguno de los otros 3 países y, por supuesto, la media europea está en el 29%. Por tanto, podemos decir que en España, sobre todo, que es el país donde estamos, esta gran dependencia es peligrosa porque este tipo de empresas suele ser más volátil, porque tienen una asignación de recursos inadecuada, vamos a decir, y por eso su volatilidad. Esto hace que también estas empresas sean menos productivas. Por esto es que en España siempre estamos intentando luchar con esta baja productividad y uno de los retos que tienen los gobiernos es hacer que las empresas pasen de ser microempresas a ser pequeñas y tener un tejido empresarial mucho más sólido. Bien. En este gráfico vemos los mismos datos presentados de diferente manera.